¿Cómo le va en medio de toda esta contingencia? Buenos días, bienvenido. Buenos días, pues la vida cotidiana un poco extraña, pero ahí la llevamos. Qué bueno, me da gusto, lo escucho muy bien, eso es lo importante. Gracias. El doctor Lorenzo Omeyer, ¿cómo entender lo que está ocurriendo en torno al gobierno del presidente? Ayer usted hacía unos tweets muy interesantes y por eso siempre nos gusta escuchar su punto de vista para tener otra perspectiva de lo que ocurre. Y decía, para los enemigos de la 4T, el COVID-19 no es tragedia mundial, sino una inesperada oportunidad para agudizar la confrontación con AMLO y acelerar el fin de un intento democrático y pacífico por modificar la inicua naturaleza de un sistema político corrupto en extremo. Partiendo por ahí, si gusta, doctor, para ver cómo exactamente, pues, Bueno, sí, sí. vamos a partir de ahí. En, eh, en esta coyuntura me parece interesante enfocar nuestra vista al otro lado del Atlántico, a un país pequeñito, pero con una política interesante que es Portugal. En la semana pasada, si mal no recuerdo, pero días más, días menos, el partido de oposición, el PSD, que está encabezado por un señor de apellido Río, mandó una carta a sus militantes. Es el partido de oposición más importante. Es de centro derecha. Es interesante también su identificación. Es un partido que ya estuvo en el poder, que ya fue la cabeza de el gobierno parlamentario varias veces en Portugal. O sea, que ya ha experimentado lo que es tener y administrar el poder. Y le mandó esta misiva a sus militantes diciéndoles que no es patriótico usar de manera partidista la pandemia, que en realidad dice no es ético. Tenemos un enemigo común y debemos de enfrentarlo en común. Y es más, señala que hay errores en la política, pero que es tan complicada la situación que son inevitables estos errores. Entonces, que su partido no se va a aprovechar de esa coyuntura para sacar raja. Y eso me llamó la atención, digamos, ese espíritu de solidaridad contra un enemigo común, que es el virus, y el suspender por un tiempo la lucha contra los socialistas, que son los que están en el poder. Si la izquierda está en el poder, centro-izquierda, vamos a llamarle así, porque no es una izquierda radical. Y el otro es derecha, centro-derecha. Y es de parte de la oposición que surge esta propuesta. Bueno, no es propuesta, lo van a hacer, porque no se lo están proponiendo a otros, se lo están proponiendo a sí mismos. Eh, pero usa el término ético, además de patriótico. Dice, no es patriótico, no es ético el aprovechar una coyuntura que es muy compleja y donde hay, no dice errores, dice algo así como debilidades políticas o algo, en fin, que sí se puede, fragilidad, eh, situaciones políticamente frágiles. Y se propone
posponer esto. La lucha va a seguir. Si durante un tiempo el PSD fue la fuerza más votada, ahora es la segunda fuerza más votada. Los socialistas son la primera, pero la diferencia es del 10%. Y van a tener la posibilidad de volver al poder. Eso es muy predecible. Entonces, da la impresión de que entienden la complejidad del gobierno, del proceso de gobierno, pero también entienden que esta es una situación excepcional, que el enemigo es de todos, de socialistas y de la derecha, y que en esa situación, pues la política normal debe de perder su carácter de oposición. En la política normal, la oposición debe de perder su carácter de oposición y colaborar, o por lo menos no entorpecer lo que es una situación a administrar muy delicada, porque no tiene precedentes. Yo creo, salvo que nos vayamos al 1918, donde sí, la influenza pegó duro en la península ibérica, al punto que le llamaron la gripa española, pero que no era española. Había surgido en otra parte, pero como en España no estaba en la Primera Guerra Mundial y no tenía censura de prensa, pues ahí se daban todas las noticias de la influenza, y no en Inglaterra, en Francia, en Alemania, donde estaba pegando igualmente duro. Entonces ellos saben lo que es pues la coyuntura, como nosotros deberíamos de saberla, porque también aquí pegó. Pero en contraste tenemos la situación mexicana, en donde toda la fragilidad, una fragilidad que es realmente mayor que la de Portugal, sin duda, porque no es solamente la epidemia de COVID-19, sino que cae esa epidemia en este dificilísimo proceso de transformar el sistema político, en particular en esa área tan obvia y tan negativa que es la corrupción, entre otras áreas, pero esa es muy importante, y en un entorno donde el crimen organizado, que viene de muy atrás, pues sigue generando una violencia que va en ascenso, no se ha detenido. Entonces da ese caldo de cultivo la posibilidad para actuar al estilo portugués, pero no, se opta por actuar al estilo mexicano. Y ese estilo, a mí y a muchos, desde luego, que tienen una visión histórica, nos recuerda en muchos aspectos la situación del anterior intento de transformación, el de la Revolución Mexicana, en particular el del inicio de esa revolución, que es el maderismo. Madero quiere empezar a desmantelar una dictadura, la de Porfirio Díaz, y claro que el desmantelamiento, ya nada más el desmantelamiento, ahí no hubo pandemia, aunque hubo un temblor por ahí, y que causó ciertos estragos, pero en fin, es un temblor de un solo día. Aquí vamos a llevar meses con la pandemia. Entonces, en el pasado de hace un siglo, de poco más de un siglo, en ese pasado político mexicano, se vio cómo la fragilidad del proceso político en un cambio de fondo llevó a que cualquier cosa se magnificara por parte
del único medio que había entonces, que es la prensa. No había ni la televisión, ni la radio, ni el internet, ni nada por el estilo. Pero el equivalente es la prensa. Y la prensa hacía una catástrofe de cualquier problema. Algunos son tropiezos de Madero, otros son los problemas inherentes a todo cambio, y fue creando una atmósfera de este gobierno nuevo nos sirve. Realmente en el fondo estaban proclamando que deberíamos de volver al porfiriato, o que deberían, porque nosotros no habíamos nacido todavía, que se debería de volver al porfiriato, que el pasado estaba mejor, que era una incompetencia, cuando lo que había es una complejidad que desde luego don Porfirio no vivió. Todo cambio de régimen enfrenta a una sociedad con el problema político más complejo a resolver. Y eso es lo que está pasando en México. Ya de por sí, cambiar esto que llevaba un siglo, si suponemos que el cambio se inició cuando sea, en 1911 o con la Constitución de 1917, como sea, llevaba un siglo, porque la elección del 2000, que cambió al PRI por el PAN, en realidad cambió superficialmente el sistema. El fondo siguió siendo el mismo. Entonces, un sistema tan arraigado, tan corrompido, con unas instituciones tan frágiles, con una hacienda tan pobre como es históricamente la mexicana, pues vaya que va a tener problemas. Encima se le viene el maldito virus, y entonces tenemos una ola de ataques, de desprestigio, al punto que a mí el caso que me parece más escandaloso, no sé, a ustedes allá en el norte, es el caso de Salinas Pliego y de Televisa, que cuando haciéndole frente a una pandemia que antes se decía ni Obama tenía ese avión, bueno, ahora solo Nueva York tiene una cosa más apremiante. Si ellos no pueden resolverlo, entonces aquí se está ejerciendo y poniendo en práctica políticas de distanciamiento social que son las únicas, ya que si no hay vacuna y no hay ningún medicamento que mitigue las cosas, lo único que se puede hacer es insistir en el distanciamiento. Y TV Azteca de Salinas Pliego, vía su noticiero, dice, pues no hay que hacerle caso a las medidas de la Secretaría de Salud, no hay que hacerle caso al subsecretario Hugo López-Gatell, y no propone nada a cambio, nada, dice, no hay que hacerle caso. Sí. No, totalmente, por el tiempo y porque está muy interesante. ¿Usted cree entonces que aquí también en México hay una especie de crear una atmósfera, como dice usted, haciendo ese paralelismo muy importante durante el tiempo de Francisco y Madero? La prensa fue creando esa atmósfera en que el pasado estaba mejor, descalificando y queriendo tumbar a Madero. Con eso que plantea TV Azteca y con lo que ocurre, ¿usted también ve esa atmósfera similar para crear una especie de golpismo contra AMLO? Sí. Sí, a mí no me queda ninguna duda, no sé si a usted todavía le quepan dudas. Ahora, en el pasado, en ese de hace más de un siglo, pues el actor fundamental, coyuntural, porque no era a la larga no era tan importante, pero era el ejército. Aquí sí ya vimos a los generales en retiro expresar abiertamente su opinión contra el gobierno delante del general secretario. De todas maneras, me parece que el ejército no está
ni con ganas ni se va a meter de la misma manera que se metió hace poco más de un siglo. Pero en otros aspectos sí hay muchas cosas parecidas. Y el contraste con Portugal es enorme. Entonces allá se habla de patriotismo y ética. ¿Aquí de qué se puede hablar? Lo dejo como pregunta Sí. por parte de la oposición. No sé, si no es la búsqueda de un momento dramático, de golpe, etcétera, pues sí, es de preparar, supongo yo que para el 2021-2022, cuando se ponga la revocación del mandato, pues revocarle el mandato. Es decir, ¿se están tocando intereses? Entonces, doctor, es decir, ¿es un nuevo cambio de régimen que no aceptan poderes fácticos, por ejemplo, podemos decir? Porque sí hay una estridencia que tampoco se había visto, hay que decirlo. Sí hay una estridencia, ves hablar a artistas, ves hablar a gente que no es periodista y se viste, pero por ejemplo, lo que hizo, por ejemplo, la exposición de fake news. Sí hay un sector, por supuesto que sí, que también intenta crear esa atmósfera, digamos, eh, para crear algo similar. Por supuesto que la hay. Entonces, ¿por qué no se resiste o no se acepta el cambio, doctor? ¿Sería eso? Pues sí, porque son intereses generados a lo largo de un siglo y sobre todo en los últimos años, y son intereses bien gordos. Entonces, el momento de la pandemia es un momento que es un regalo, pues no podría yo decir que del cielo, eh, pero es un regalo de alguien, de algo, de una circunstancia inesperada. No es un esfuerzo de ellos, de esos opositores, de esa derecha, es algo que nos cayó a todos, pero los que la pueden explotar muy bien son ellos. Hacer que se vea con noticias ciertas o falsas y con unas interpretaciones muy sesgadas como un enorme fracaso y que es necesario corregir porque el peligro para México del que hablaron en el 2006 ya se materializó y México hay que salvarlo. Y entonces ahí está TV Azteca y el montón de columnistas y de periódicos en general y de estaciones de radio y de televisión y todo que se suman con gusto en una atmósfera en donde no hay la represión contra los medios que había en el pasado y que no hay o no se quieren usar los dineros del pasado para comprar a esos medios. Conclusión Así entonces, que, doctor. Conclusión, ¿qué recomendaría usted entonces? Para que no terminara esto como Madero, por supuesto. Es decir, ¿cuál sería la conclusión, doctor, para evitar un final así? no la tengo clara. Lo único que me queda más o menos entre la niebla es que en esta ocasión el ejército no va a jugar el papel que jugó entonces. Que lo podría jugar, pues sí, pero se echaría encima un problemón para el que, como entonces, como ocurrió en 1913, no estaba preparado ni podía enfrentarlo y llevó eso al desastre, ahora sí, al desastre en serio y que termina por ser más radical el cambio de lo que Madero había propuesto. Pero el precio fue enorme y nadie asegura aquí que si esto se complica y viene algo parecido, salga a final de cuentas un cambio más radical. Puede ser realmente un desastre. Entonces, a mí, en lo personal, me parece que una derecha inteligente trataría de negociar eh, por las buenas un cambio inevitable. La sociedad mexicana es de una injusticia fantástica,
No puede ser viable un país en el mediano y sobre todo en el largo plazo con las estructuras sociales que tenemos ahora, y una derecha inteligente lo sabría. Y las derechas inteligentes pueden prosperar tanto en Dinamarca como en Suecia, aceptando que hay que cambiar para poder seguir aprovechando de la diferencia de clases y de los privilegios que tiene de todas maneras quienes controlan el dinero, pero no de una manera tan brutal y tan aprovechada como es el caso mexicano. Pues muy, pero muy interesante su perspectiva, como siempre, doctor. Un placer escucharlo y como siempre lo estamos consultando. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y a torear el virus aquí en la capital, hijo de la está la cosa durísima y se va a poner peor. Así que no salga, por favor, y sana distancia, acuérdese. No, pues hay que salir un poquito, pues, Ah, la bueno, sana sí, obvio, distancia, sí, sí, salir sí, pero me refiero pero con a... mucho cuidado. Así es, Y, y mi apreciado doctor. Gracias, como siempre. Buenos días. hasta luego. El doctor Lorenzo Meyer, interesante ese paralelismo con la historia que hace. La prensa durante el régimen de Francisco I. Madero también fue creando una atmósfera en el que decía que el pasado era mejor, es decir, una atmósfera que atacaba y atacaba a Madero. Y vean usted cómo terminó Madero, y le digo yo cómo queremos que no termine López Obrador. En este caso, exactamente, el ejército, en ese momento hubo, como usted sabe, el golpe contra Madero. Hay ahorita el ejército es leal al presidente, como lo ha sido en los últimos sexenios. Hay una disciplina militar hacia el gobierno, porque sí, es interesante escuchar, por supuesto, estos puntos de vista que enriquecen el debate de Proyecto Puente. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, en su casa u oficina. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, se va, activa la campanita para que le aparezcan las notificaciones y listo. A lo largo del día nos puede ver o durante en la mañana. ¿Tiene iPhone? Baje la aplicación en la Apple Store para su iPhone para que nos vea en su teléfono. ¿Tiene Android en Google Play también en su teléfono? En Facebook, la gran comunidad en Facebook, ahí nos puede ver también, por supuesto, en vivo o a lo largo del día, toda la actualización. Tiene usted internet, proyectopuente.com.mx, y en radio 88.1 FM, La Voz del Pitic, Proyecto Puente, por todas partes, y también en Megacable. Volvemos con la seguridad. Esa no perdona en el país, la inseguridad. Volvemos, y ahorita la cuestión de la cerveza, historias de las maestras en Bahía de Quino, la cubilla y más.